Listo, ahí arrancó la grabación de nuevo. Lo que vamos a hacer, vamos a ver el videíto entre todos. Yo lo voy a ir cortando, ¿m? para ir explicando. ¿M? Y cualquier cosa que ustedes no entiendan, paramos, me hacen la consulta y seguimos. Mientras está la reproducción del video, yo el chat no lo voy a poder ver mucho. Escriban las preguntas que quieran en el chat, si no tienen el micrófono a mano o no pueden activar el micrófono, y esas preguntas las contestamos después. Bien, vamos a compartir nuestra pantallita. Bueno, esperen que se acomode porque mi máquina es lenta. Ahí está, ahí se puso. Ahí está la presentación. Bueno. Doctor Luis Alfonso Medina, ¿qué es hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad de común ocurrencia en la población general. Se calcula que el 30% de las personas son hipertensas. Como que muy apagado se escucha de fondo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es acercar el micrófono a el parlante. A ver si y ustedes me dicen si se escucha un poquito mejor. Hasta ahora no dijo nada importante. Sí. Pero aguárdenme que desenríe del cable. Alrededor de 970 millones de personas en el mundo son hipertensas y es el responsable de 7 millones de muertes anuales por sus complicaciones inherentes. La presión arterial alta se refiere a una enfermedad en la cual se aumenta la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Haciendo una analogía con una tubería de agua, es similar lo que ocurre en el organismo cuando la presión está elevada. Es como si esa tubería que lleva el agua está elevada también, y la consecuencia de la enfermedad es que la sangre va a llegar a una gran presión a diferentes órganos de la economía corporal, generando daños de los cuales hablaremos luego. ¿Cuáles son las... Bueno, vamos a ver un poquitito esto, porque es bastante importante. Ustedes vieron que lo decía, hablaba que es una enfermedad que ocurre en muchas personas, que es responsable de la muerte de muchas personas, y que comparaba a la hipertensión con una cañería. De hecho, la sangre por nuestro cuerpo circula por una especie de cañería, ¿no? Los vasos sanguíneos son como una cañería. Cuando hay hipertensión, lo que ocurre precisamente es como si yo estuviera agarrando una manguera y la aprieto. La típica que hacemos para regar, ¿no? Para no tener que... ¿Cómo sale el agua? Sale con mucha más presión. El chorro sale más fuerte, porque estoy apretando la manguera. Ahora, también decía que este aumento de la presión podía dañar órganos. Que eso, ahora después, justo acá en este otro apartado,
de cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial. Ahora lo va a explicar cuáles son, va a contarnos cuáles son. Pero si yo les hago, si seguimos con la comparación esta de la manguera que estamos apretando, ustedes piensen y hagan la prueba en casa. Si yo abro demasiado la canilla de la pileta, ¿qué va a pasar? De la pileta de la cocina. André, prende el micrófono. Va a salpicar mucha agua. Va a salpicar agua. Cosa que si yo la dejo normal, cae el agua y no salpica. Es porque está saliendo con más presión. Salpica. Si yo agarro la manguera, aprieto y con esa presión aumentada la tiro sobre la tierra, me va a terminar haciendo un agujerito en la tierra, ¿no? En nuestro cuerpo, ese aumento de la presión sanguínea también me va a hacer algún agujerito en varios órganos. Que es una de las grandes complicaciones y problemas que trae la hipertensión. Daña muchos órganos. Por eso, porque la sangre llega a tal presión que igual que con la tierra me la va a ir rompiendo esa presión tan fuerte. Vendría a ser como una especie de hidrolavadora. Vieron que sale con más presión y así como me lava mejor las cosas, también me puede llegar a romper cosas. Bien, vamos a seguir un poquito con el video y vamos a ir haciendo así. Vamos viendo este pedacito, vamos cortando y vamos explicando. ¿Complicaciones de la hipertensión arterial? Las complicaciones de la hipertensión arterial pueden ocurrir a nivel del sistema nervioso central, en donde se pueden formar aneurismas, pueden haber hemorragias o pueden haber lo que llamamos accidentes cerebrovasculares, que el común de la gente llama derrames cerebrales. A nivel de la visión se pueden presentar alteraciones porque la hipertensión arterial daña la retina y causa una cosa que llamamos retinopatía hipertensiva. A nivel cardíaco se presentan muchas complicaciones porque si bien el corazón es la bomba que empuja la sangre por todo el organismo, por supuesto si la presión está elevada, esa bomba puede fallar, puede cansarse y viene una complicación que es la insuficiencia cardíaca. También pueden haber daños en las válvulas cardíacas y daños a nivel de las arterias coronarias, causando isquemia, angina e infarto de miocardio. Otras complicaciones pueden ocurrir a nivel del riñón, porque el riñón es una especie de colador por donde tiene que pasar la sangre minuto a minuto y ese colador puede dañarse al pasar una sangre con una presión muy elevada, va fallando y se presenta una insuficiencia renal. Insuficiencia renal que muchas veces termina necesitando la terapia de reemplazo renal, que puede ser una diálisis o un trasplante renal. También se pueden dar alteraciones a nivel de las arterias de las extremidades inferiores principalmente, con un tema que llamamos enfermedad arterial oclusiva. Son pacientes que en muchas ocasiones, aparte de los medicamentos, desafortunadamente requieren en ocasiones la amputación de estas extremidades. ¿Cuál es? Bueno, por lo que acabamos de ver, la hipertensión termina dañando órganos vitales. Cerebro, que puede producir un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo, de una arteria. ¿Y por qué? Porque va golpeando, la sangre va golpeando, pum, 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 golpea, golpea. La pared, para tratar de evitar ese golpeteo continuo, ¿qué hace? Se infla como una especie de globito.
Pero ¿qué pasa? La pared de ese globito se va haciendo cada vez más finita, más débil. Y si sigue y sigue y sigue el golpeteo, puede ocurrir que se rompa. Y ahí es donde ocurre esto que se denomina un ACV hemorrágico. ACV es un accidente cerebrovascular que se rompe, hay una hemorragia cerebral que puede ser gravísimo al punto de que la persona se puede morir, o dejar secuelas muy importantes. Isquemia. Perdón, profe, Sí, dijiste aneurisma, que era la dilatación de los vasos sanguíneos. sí, es como una dilatación de las arterias. Dale, gracias. No hay por qué. Profe, Sí, Esas secuelas son isquemias, ¿verdad? no. Ah, La isquemia es cuando deja de llegar sangre a un lugar. O que llega, bien. pero poquita. En vez de llegar la cantidad que tiene que llegar, llega poquita. Entonces, ese órgano o ese lugar va recibiendo cada vez menos oxígeno. Y al recibir menos oxígeno, va a llegar un momento que va a empezar a sufrir esa zona. Bien, Entonces, la aneurisma provoca el ACV, digamos. la rotura de un aneurisma. Cuando se rompe el aneurisma, hay una hemorragia, porque como cuando se rompe cualquier vaso sanguíneo, que precisamente, o sea, la aneurisma se produjo por la hipertensión, porque la sangre, como va con más presión, empuja. La arteria, al recibir permanentemente esos empujones, ¿qué hace? Se va dilatando. Pero al dilatarse, obviamente la pared va siendo cada vez más finita. Se Es como vuelven un más globo. sensibles. ¿Eh? Más sensibles. Exactamente. Es como un globo. Cuando yo lo empiezo a inflar, el globo lo puedo apretar, lo puedo acomodar, que no pasa nada. Ahora, si yo lo inflo demasiado, en cuantito lo aprieto un poquito, explotó. Pasa exactamente lo mismo. A medida que hay una mayor presión adentro, que está empujando las paredes, esa pared se debilita y es mucho más sensible, y se rompe fácil. Y al romperse, obviamente va a haber una hemorragia. Y una hemorragia en el cerebro, un accidente cerebrovascular del tipo hemorrágico, es gravísimo. La persona incluso se puede morir en el instante. O dejar secuelas muy, muy importantes. Bien. Como ahí también les decía, también afecta al ojo, porque también, ustedes piensen que esto que va con mayor presión va empujando, va erosionando, va rompiendo. En los ojos puede producir lo que se denomina una retinopatía hipertensiva. La retina es la parte nerviosa del ojo, es todo lo que recibe los estímulos y después me lo manda al cerebro para que yo interprete las imágenes, o para que mi cerebro interprete las imágenes, y se termina rompiendo. La retina también se termina rompiendo, y la persona va a tener problemas de visión, y problemas de visión importantes, e incluso puede llegar a la ceguera. Otro problema grave también es en el corazón. El corazón en realidad es la bomba, es el órgano fundamental del sistema circulatorio, que se comprime y saca la sangre, se dilata y permite que entre la sangre.
y que obviamente cuando está sometido a este aumento de presión que hay por todos lados, va a llegar un momento que, como bien dijo el profe acá que nos está contando un poco, se va a cansar de laburar. Es como cuando vamos al gimnasio o tenemos que empezar a barrer. Una cosa es barrer una casa que está, qué sé yo, con un poquito de tierra, y otra cosa barrer un parque enorme lleno de hojas. Para el corazón, que tiene que luchar contra la hipertensión, es como que tuviera que barrer un parque lleno de hojas. Va a llegar un momento que va a estar cansado. Y este cansancio, este trabajo exagerado que tiene que hacer, esta sobrecarga de trabajo que tiene, puede desencadenar en lo que se denomina una insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de insuficiencia es porque no está trabajando, es insuficiente para poder cumplir su función de bomba. Entonces, si el corazón normalmente se contrae, trac, 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 cuando hay una insuficiencia, lo que hace es trac, trac, sí, y no me manda, no me manda sangre al cuerpo. Y al no mandarme sangre al cuerpo, el resto de los tejidos, al no tener una cantidad necesaria de oxígeno, de nutrientes, de un montón de cosas que necesita sí o sí, va a empezar a funcionar mal todo el resto del cuerpo. Y el grave problema es cuando las arterias coronarias, que son las arterias que le dan toda esta nutrición al corazón, también empiezan a tener problemas. Y ahí es donde puede empezar lo que se denomina la isquemia. Porque lo desinstalé normal. Lo saqué a la mierda el Instagram anterior que yo tenía. Chicos, ¿pueden silenciar los micrófonos? Perdón, Y ahí es donde empieza a haber problemas de isquemia, angina e infarto. Cuando hablamos de isquemia, eso significa, como le había dicho antes a Andrea, es que está llegando sangre, pero en poquita cantidad. Decir isquemia y angina de pecho es lo mismo. Al corazón le está llegando poca cantidad de sangre, y al llegarle poca cantidad de sangre, empieza a trabajar mal. Es como si de la bomba la bomba de nafta del auto no me está funcionando y no me llega una suficiente cantidad de nafta al motor. El motor me empieza a trabajar mal. El corazón también, cuando va a seguir trabajando, pero va a trabajar mal. Y lo más grave de todo que puede ocurrir precisamente es el infarto. Ya sabemos que el infarto es algo grave. Profe, Sí. la isquemia, ¿tiene algo que ver con el ACV isquémico? Es lo mismo. Nada más que el ACV isquémico, esa isquemia, esa disminución de la irrigación, en vez de ocurrir en el corazón, ocurre en el cerebro. Que en realidad el ACV isquémico empieza así, recibiendo menos cantidad de sangre,
y termina convirtiéndose en un infarto cerebral. Se muere un pedacito del cerebro. Eso es la isquemia cerebral, que es el otro tipo de ACV que puede ocurrir también por hipertensión. Así como en el corazón, también puede ocurrir en el cerebro. Bien, con respecto al infarto, va a depender mucho de cuánto se haya roto. Si se me rompió una parte grande del corazón, chau. Se produjo el infarto y pasé de tocar la guitarra al arpa sin término intermedio. Pero, cuando hay un infarto un poquitito más chiquito, el resto del corazón se ocupa y toma el trabajo del pedacito ese que se lastimó, que se dañó, que se murió. Entonces no va a haber problema. Si obviamente la persona va a tener que hacer un tratamiento y va a tener que tener mucho cuidado y un par de cosas más. El otro órgano importante que también puede dañar la hipertensión, básicamente es el riñón. El riñón también se ve severamente atacado por la hipertensión, que incluso puede llegar a una insuficiencia renal. Vuelvo a repetir, siempre que hablamos de insuficiencia de algún órgano en particular, es porque está trabajando, pero trabajando a un ritmo muy, muy, muy bajo, muy tranqui. Bien. Veo que hay un par de preguntitas en el chat, pero ahí vamos. Profe, ¿puede ser que cuando te da un infarto no lo sientas? Porque mi abuela le pasó eso y se enteró que le había dado cuando se hizo un electro. Sí, puede ocurrir, sobre todo en las personas que son diabéticas. Iba a preguntar por eso, a mi abuela también le pasó. Mi padre tiene el corazón grande, eso se debe a que el corazón trabaja más de lo que debería. Posiblemente, posiblemente. También existe lo que se denomina el corazón del deportista, que en una persona deportista de alto nivel, digamos, también el corazón también crece porque es un músculo y como cualquier músculo que se ejercita también puede llegar a crecer. Pero en una persona adulta, puede ser que sea por hipertensión. ¿Cuáles son los síntomas, pregunta Elisa, que indican que una persona está teniendo una ACV? Y los síntomas pueden ser muy variados, porque siempre va a depender de qué parte del cerebro se haya lastimado. Puede haber debilidad en alguna parte del cuerpo, puede haber somnolencia, puede haber parálisis en alguna parte del cuerpo. La verdad es bastante inespecífico. Sí. A mi mamá le dolía muchísimo la cabeza, tuvo una ACV, mañana hace 14 años que falleció, y le dolía terriblemente la cabeza, pero bueno, como toda gente grande y de campo, no le dio importancia y estuvo una semana internada y no salió, digamos. Pero... Bueno, sí, una de las características del ACV hemorrágico es la aparición en forma súbita de un dolor
muy intenso de cabeza, una cefalea muy intensa, de aparición brusca y que no calma con nada. Y realmente es un dolor muy importante. Eso sería, por ejemplo, una alerta de rápida consulta. Pero después busco y les comparto en el grupo cuáles son las cosas que a mí me pueden indicar que, ojo, tengo que consultar. Y en el riñón provoca insuficiencia o algo más. Sí. En el riñón trabaja de una forma medio calladita, y termina provocando una insuficiencia. Bien, tu pregunta, Eloísa, realmente es buenísima. Después en el video también se habla. Y la hipertensión sí es hereditaria, ¿o no? ¿Qué significa esto? Siempre que hablamos de factores de riesgo cardiovasculares, tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Tenemos que hablar de factores cardiovasculares que son modificables y factores de riesgo cardiovasculares que no son modificables. O sea, aquellos que los puedo modificar o no los puedo modificar. Vamos a empezar con los que son modificables. La obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Son todas cosas que me pueden dañar el corazón, que me pueden provocar hipertensión y que yo las puedo modificar. Yo puedo modificar la obesidad, puedo modificar el sedentarismo. No hace falta salir a correr una maratón. En el videito también lo explica muy bien. Con que haga ejercicio aeróbico, salir a caminar media hora por día, lo puedo evitar, lo puedo prevenir. Pero hay factores de riesgo cardiovasculares que yo no los puedo modificar. Uno de ellos es la herencia. Lo que yo heredé no lo puedo modificar. Así como heredé mi bella cara de papá y mamá, tampoco puedo modificar la herencia de una hipertensión o cualquier otra cosa cardiovascular. Otra cosa que tampoco puedo modificar es la edad. Está comprobado que cuando uno va creciendo, nos empiezan los achaques a todos. Algunos más temprano, uno un poquito más tarde, pero vamos creciendo y nos van agarrando los achaques. Por el desgaste normal del cuerpo. Nuestro organismo se va desgastando. Esto tampoco lo puedo modificar. Y la otra es el sexo. Si se es hombre o si es mujer. ¿Qué ocurre? Las mujeres tenemos un factor protector cardiovascular, que son los estrógenos, que los varones no tienen. Los estrógenos se consideran una protección para lo que es el sistema cardiovascular, para tener enfermedades cardiovasculares. Por eso el hombre, el varón, puede tener afecciones cardiovasculares, incluso hipertensión, más joven que las mujeres. Pero esto dura únicamente hasta la menopausia.
Cuando ocurre la menopausia, que desaparecen los estrógenos, esta predisposición se equipara con la de los varones, porque ya perdimos ese factor protector. Entonces, obviamente sí es muy importante la parte de los estrógenos, perdón, de la herencia. Justo leí acá el Lourdes que pregunta, ¿estrógeno es lo que tienen las anticonceptivas que dicen que hace mal si tomás anticonceptivos y fumás o nada que ver? En realidad, sí, hace mal si fumás y tomás anticonceptivos. Por una cuestión que los anticonceptivos ya de por sí también tienen efectos adversos, y el fumar es malo para todo. Es muy malo para todo. Y si encima le vas sumando cosas, se van haciendo demasiados despelotes. Bien. Hasta ahora, una vez, me dijo que es, por ser muy alto, 1,90 m, tengo tendencia a presión baja. ¿Existe algo al revés que te suba la presión? Sí. Hay cosas que también te aumentan la presión. Hay medicamentos que suben la presión. Pero por lo general, como que la hipotensión no genera problemas médicos, ¿no? O sea, no te vas a morir de una hipotensión, a menos que te marees y te des un porrazo contra la cabeza, contra el piso. No hay riesgo de muerte en la hipotensión. 1,90 m, Francisco. No quiero estar al lado tuyo porque te llevo al pupo. Profe, consulta. Sí, dime. Los estrógenos que se me cortó justo eran una protección contra... No, en realidad protegen a la mujer de muchos problemas cardiovasculares. Es una protección cardiovascular. Listo, pero únicamente gracias. los que se producen en forma natural. Los que se toman por boca, con las anticonceptivas o con algunos tipos de medicación que se utiliza para la menopausia, suelen traer bastantes efectos adversos. Bien. ¿Alguna duda con respecto hasta ahora con lo que venimos hablando? Bien, seguimos con el videín. Anda con bastón mi máquina, ¿vieron? ¿Son los valores normales de la presión arterial? La presión arterial se define dependiendo de unos términos que llamamos presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Cuando el corazón bombea la sangre, se eleva la presión a la máxima expresión y eso es lo que llamamos presión arterial sistólica. El otro valor con el que se manejan las cifras de presión arterial es la presión arterial diastólica, que es el momento en el cual el corazón está relajado y la circulación se relaja después de haber recibido el bombeo de la sangre. Ese segundo nivel de presión. Lo voy a cortar porque esto es muy interesante. Diferenciar bien qué es esto de la presión arterial sistólica y diastólica, porque después es lo que me va a servir para entender un poquitito más. Después vamos a ver cuáles son los valores. ¿Por qué es importante conocer los valores? Porque obviamente si yo no conozco cuál es el valor normal y leo cualquier valor, yo no sé si está bien, si está mal.
Por eso es importante conocer el valor normal para poder decir que si está por arriba es hipertensión, si está normal, si me tengo que preocupar o no. Me estoy haciendo cada vez más fanática de este señor, de este doc. Es muy claro. Que no lo conozca el instituto, a ver si todavía me saca las clases. Bien, ¿qué es esto de la presión arterial sistólica? Es cuando el corazón se aprieta y manda la sangre hacia los vasos sanguíneos. Aprieta, manda la sangre a las arterias, y gracias a esa presión que le impuso cuando mandó, obviamente es lo que le va a permitir dar toda la vuelta, porque la sangre sale del corazón, da una vuelta por todo el cuerpo y vuelve a entrar al corazón. El corazón late, si se ponen la mano en el corazón lo van a sentir latir, aproximadamente unas 80 veces por minuto. Está, tuc, 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 mandando. Y, obviamente, el chorro de sangre que mandó en una segunda contracción, en un segundo latido, no solamente que mandó un segundo chorro, sino que también empujó al primer chorro. El tercero empuja al segundo, el segundo empuja al primero, y así sucesivamente hasta que se completa el ciclo completo. Por eso, y ustedes me van a decir, ¿cómo llega desde el corazón hasta los pies y cómo hace después para subir de nuevo hasta el corazón? ¿O cómo hace para mandar a la cabeza y después que vuelva? Porque precisamente ese latido continuo es una bomba, como una bomba que va tirando, va empujando, va empujando, va empujando. Cuando va empujando, esa presión que ejerce para que salga y para que vaya, se llama presión arterial sistólica, que viene de sístole. Cuando el corazón se contrae, se llama sístole. Y la presión arterial diastólica es precisamente esa presión que tiene que hacer la sangre para entrar al corazón de nuevo. Pero ese corazón, como está vacío ahora, no hay problema, entra más fácil. Eso se llama diastólica, o diástole, cuando la sangre vuelve a entrar al corazón. Yo siempre como mnemotecnia me gusta usar esto de cómo se abre la boca o se cierra la boca para pronunciar cada una de las palabras. Cuando yo digo sístole, sí, con toda la boca cerrada porque son todas heces, obviamente es cerrado, se contrae el corazón y me manda la sangre para afuera. Y cuando hay mayor presión, ahí es donde salió. En cambio, diástole, con la boca abierta, porque es la A, es cuando el corazón se está llenando. Volvemos al globo. ¿Cuándo puedo llenar el globo? Cuando está vacío. Si no, tengo que hacer demasiado esfuerzo para volver a llenarlo si está más lleno. Ahora vamos a ver que eso es importante porque cuando hablamos de presión arterial, hay dos cosas que todo el mundo lo dice mal. André, ¿cuál es tu presión? ¿Cuál es tu presión? Normalmente
cuando me toman, no me la tomo muy seguido. Es 14,8, 14,9. Bien, ahí quería llegar. Está mal dicho. Se dice 140/80. Muy ¿no? bien, Bianca. ¿Saben por qué? Claro. ¿Saben por qué? Porque en realidad esos 140, 80, 140 es la presión sistólica, lo que tiene que apretar el corazón para que normalmente salga la sangre. En realidad es 140 milímetros de mercurio. Esto viene de los antiguos tensiómetros que tenían que levantar una varilla de mercurio. Ahora hay otro tipo, lo que hacen los anaeroides es mover una agujita y los digitales te marcan directamente el número. Pero en la forma que normalmente se dice es 140, en el caso de Andrea, para la sistólica, y 80 para la diastólica. O sea, tiene que hacer menos presión para entrar. Lo otro que siempre se nombra mal, en vez de hablar de presión sistólica, en vez de hablar de presión diastólica, dicen la alta y la baja. Que esto presta mucho a confusión. ¿Por qué? Che, tengo alta la alta, baja la baja, alta la baja, baja la alta. Es un despelote. Si me están diciendo que está alta, ¿pero qué? ¿Está alta la presión o está alta la alta, la baja, la diastólica? Bueno, siempre termina confundiendo. Si yo no quiero usar sistólica y diastólica porque estoy hablando con una persona que desconoce esta terminología técnica, puedo hablar de máxima o de mínima, que es mejor. La máxima la tengo alta. Máxima, ya sé que es sistólica. Mínima, ya sé que es la diastólica. Yo lo corté acá precisamente para explicar esto. Ahora el doc nos va a contar cuáles son los valores. Esto se los adelanto yo, así lo adelantamos un poquito. Pero los valores de presión normal, de presión arterial normal, fueron variando muchísimo, muchísimo en el tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, antes se pensaba una cosa, después se descubrió que ante tal o cual cosa era mejor que hubiera un valor normal. A ver qué dicen en el chat. Entonces, ¿el 140 sería sistólica y 80 diastólica? Sí, perfecto. Bien. Los valores considerados normales es 130 para la sistólica y 80 para la diastólica. ¿Cómo estaría, Andrea? Alta. Bien. Un poquito alta. Alta. Sí, Un poquito alta. sí, En medianamente. realidad, Sí, no a veces sé, están entre... nunca tuve más que eso. Por ahí para ella es normal estar en 14, 140, No es perdón. normal. Claro. Acá La Yara, presión. Para mi endocrinólogo es alta. para tu endocrinólogo es alta.
Es alta. Y ahora nos está diciendo que ella en enfermería le enseñaron que el valor normal es 120/80. A Francisco le dijeron que 120/70. Acá un poco es cada maestrito con su librito. La realidad es que también sería, depende de la persona. Va a depender mucho de la persona. Laura acá nos está diciendo que 14.9 sería 140/90. 14.9, y esa otra de lo que quería llegar con respecto a nombrar bien las cosas, porque 14.9 no es que sería 14/90, al menos que sea que tenga la barrita como lo escribiste en la segunda, después del sería, digamos. Para ustedes, ¿es lo mismo 140 que 148? Vamos a poner otro número. No. El 148 está más cerca del 150. Si yo pongo 14, estoy suponiendo que estoy más cerca del 14 que del 15. Pero la realidad me dice que 148 o 149 está más cerca del 150. Con lo cual, Profe, tengo 10 más arriba. Sí, Laura. que yo igual, o sea, no quise poner 14.9, sino 14.9, como había dicho Andrea. Ah, está bien. Porque después claro, la otra chica dijo 14/9. 140 sobre 80, entonces no me quedó claro. Claro, no me quedó claro si, por ejemplo, 14 que equivalería al 140 y 9 a 90. Exactamente. Esa era mi pregunta. Pero vino excelente tu error en escribirlo, porque precisamente yo quería llegar también a esto, de que por qué yo tengo que decir 140 y no decir 14. Porque en el caso de que sea 145, 146, 147, 148, 149, está más cerca del 150. Entonces, obviamente, yo voy a tener mayor, es más de lo que pensaba. Con respecto a los valores que tiraron Yara y Francisco, no está mal. Por lo general, uno cuando trata de estudiar, digamos, un valor que sea para toda la población en general, dejando un poquitito de lado las individualidades, obviamente hay como un rango. Y sí, ahora te contesto, Yara, es tal cual lo que vos decís. Hay un rango entre 120 y 130, estamos hablando de una presión por ahí normal. Superado ese número, podemos empezar a hablar de hipertensión. Y podemos empezar a hablar de hipertensión de manera tranqui. Porque no es lo mismo un 150 que un 200. Convengamos que no. Acá Yara nos comenta, dice, el problema es que la gente no está acostumbrada y cuando le decís 140 en vez de 14, se asustan. Obvio que sí. Si vos le decís 14 y de golpe le decís 140, de 14 a 140,
te pegás un julepe lindo. Es lógico, pero hay que saber, a ver, Yara, vos que estás estudiando enfermería, no es lo mismo que se lo digas a un paciente que lo anotes en una nota, digamos, de enfermería, o que se lo digas, che, al médico tratante, tiene 14,9, y te vas a escapar corriendo a patadas. Obviamente, claro, en el consultorio. Si estamos en el gabinete de la farmacia y yo le digo a la persona que tiene 140, y se me va a pegar un julepe lindo y le va a terminar subiendo más la presión. Entonces, obviamente, si yo tengo que hablar con una persona que está acostumbrada a recibir un 14 en vez de un 140, y le digo 14, pero sepan que la manera correcta de decirlo no es 14, sino 140. Es claro. A mí el otro día me tomaron la presión y tenía 9,8, sí, era re baja. Pero lo más probable es que vos estés acostumbrada. 90-80. Bien. Son y 30 y 32. Hacemos el corte. Volvemos. Profe, ¿le puedo hacer la última consulta? Dale. ¿Cómo sé cómo es mi presión? Si es normal, baja, comúnmente. Te la tenés que tomar. Pero, por ejemplo, ¿hay un cierto horario? Porque yo he visto que todos los días se la toman a la mañana, por ejemplo, para saber cuál es su valor indicado. Eso quería saber. Tal cual. Aparte de ahí, arranca el diagnóstico. Listo, gracias. Que por eso incluso quería cortar acá y tomarnos un descansito precisamente por eso. Así después cuando volvemos del recreíto, vemos precisamente el diagnóstico, cómo hacemos para diagnosticarlo. Nosotros en la farmacia tiene un valor incalculable para que el médico pueda hacer un buen diagnóstico de hipertensión. Es fundamental en el trabajo de una persona en la farmacia. Y después también obviamente hablar del tratamiento. Bueno, volvemos en 5 minutitos. No les voy a dar mucho, tampoco se hagan los rulos, Bueno, como les decía, ya estuvimos hablando un poco de lo que eran los factores de riesgo, porque el por qué se produce no se sabe muy bien. Después el videito lo vamos a dejar, después, como está en el grupo, mírenlos tranquilos. Yo me quiero enfocar ahora un poquito en 2 temas que son más importantes todavía. Uno que es el diagnóstico, que era lo que estábamos hablando antes de irnos de recreo. Y la otra obviamente es el tratamiento. Importantísimo. Primero y principal, el diagnóstico se hace midiendo la presión. Pero ¿qué ocurre? Hay algo que suele causar bastantes dudas, inquietudes, y es lo siguiente. Yo voy al médico. Sé que me va a tomar la presión y yo tengo miedo de tener la presión alta porque mi abuela tuvo presión alta y ya sé lo que le pasó y tengo miedo de lo que me pase a mí. ¿Cómo voy a estar?
Nervioso y con la presión alta. Exactamente. ¿Mm? Con lo cual me puede dar un valor erróneo. Eso se suele denominar, se llama, sí, tiene ese nombre, hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Qué significa? Que yo voy al médico, me julepeo, y ahora vamos a ver por qué, y me sube la presión. Hay dos maneras, hay dos maneras de hacer un buen diagnóstico de hipertensión arterial. Y es la siguiente. Perdón, antes que siga, que pregunta... Milagros. Sí, la vamos a tener cuando hayan podido ver todos el video de asma, para sacar todas las dudas, y incluimos lo de asma. El Holter no, el Holter me sirve para otras cosas, pero hay un aparatito que te mide en forma continua en las 24 horas también la presión. Y Dayana sí, hipertensión de guardapolvo blanco o de bata blanca, de cualquiera de los dos, de cualquiera de las dos maneras se le puede decir. Bien, vamos a ver algo que es importante, y para esto les quiero mostrar una cosa. Bien, ahí lo ven todos. ¿Se ve bien la pantalla? Ahora voy a empezar con dibujos. Sale sí. Y se ve. Blanco. Perfecto. Está blanco, pero se ve. Sí, porque todavía no escribí nada, así que no se preocupen. Bien, cuando yo hablo de hipertensión, o de presión arterial, mejor dicho, puedo compararlo y hablar de una fórmula matemática. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver la matemática con la biología? Nada, o sí, pero esto nos va a ayudar a entender un montón de cosas, de cómo se produce y el porqué del tratamiento. Entonces, le voy a hacer el dibujito de la fórmula matemática primero. Esto es una P. Soy horrible dibujando. Presión arterial es igual a frecuencia cardíaca por... Esto es un signito de por. No quiero poner la X porque si no se confundiría. Resistencia periférica. La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que late el corazón por minuto. La resistencia periférica es todo aquello que me está oponiendo resistencia, que está impidiendo que se produzca una circulación tranquila, por decirlo de alguna manera. Es una resistencia que se opone. Así como les había hecho el ejemplo, les había dado el ejemplo que yo apretaba la manguera, eso es una resistencia, porque el agua, cuando yo aprieto la manguera, sale con más potencia, con mayor presión, precisamente porque le estoy poniendo una resistencia. Ahora, la frecuencia cardíaca me puede aumentar por cualquier motivo. Yo me pongo nerviosa y la frecuencia cardíaca me aumenta. Estoy haciendo ejercicio, la frecuencia cardíaca me aumenta.
La resistencia periférica puede ocurrir por dos cosas. Por lo que se denomina, vamos a poner acá dos flechitas, aumento. Esto no se preocupen porque después se los voy a pasar por escrito. Aumento de volumen o por disminución del calibre de los vasos sanguíneos. Cuando hay una disminución del calibre de los vasos sanguíneos, puede ocurrir por varios motivos. Uno de ellos, el más común, es cuando las arterias están semitapadas. Las famosas placas de colesterol, el colesterol que está ahí metido y tapando las arterias, hace que la arteria tenga un diámetro más chiquito. Que sería el ejemplo. ¿Cómo? El tema del colesterol lo vamos a ver con profundidad. Lo vamos a ver en algún momento, sí. Es como si yo estuviera apretando la manguera. En cambio, el aumento de volumen es cuando aumenta la cantidad de sangre, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, por lo general, 5 litros de sangre. Y por algún motivo me aumentó a 6. Ese era el ejemplo de cuando abríamos mucho la canilla. Y el agua salpicaba. Con respecto a la disminución del calibre de los vasos, yo lo puedo tratar. De hecho, se usan los medicamentos para disminuir el colesterol. Pero con eso, lo único que hago es impedir que se tape del todo la arteria. Pero lo que ya está acumulado. Y la manguera va a seguir apretada. Con lo cual el tratamiento, si bien se utiliza para disminuir precisamente o para impedir que se termine de tapar del todo la arteria, no me va a servir para el tratamiento de la hipertensión. Pero sí puedo disminuir la cantidad, el aumento de volumen. ¿Por qué se produce ese aumento de volumen? ¿Por qué tengo mayor cantidad de sangre, por decirlo de alguna manera? Muchas veces por la retención de líquido. Es muy común con las comidas saladas que se retenga líquido. Cuando el riñón está dañado, que se retenga líquido. Esta partecita la voy a tratar farmacológicamente y de hecho la mayoría de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión van a actuar específicamente en esa parte. ¿Por qué me metí en este berenjenal de esta fórmula cuando estábamos hablando del diagnóstico? Precisamente porque si yo estoy nerviosa, me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, vamos a pasarlo a números, esto. Vamos a hacer de cuenta, vamos a poner números imaginarios. Que la frecuencia cardíaca normal es de 4 y la resistencia periférica normal es de 4. La presión arterial normal en este caso sería ¿cuánto? 16.
Bien. ¿Qué pasa si yo aumento la frecuencia cardíaca de 4 a 8? Pero la resistencia periférica no sigue permaneciendo en 4. 4 por 8. La presión arterial 32. 32. Habíamos dicho que lo normal era 16. 32, ¿qué sería? Hipertensión. Hipertensión, en teoría. Pero acá en la fórmula matemática yo estoy viendo que el número está aumentado por el aumento de la frecuencia cardíaca. Y yo había dicho que la frecuencia cardíaca podía aumentar porque estaba nerviosa o porque estaba haciendo ejercicio. Eso después se revierte. Se me pasan los nervios y la frecuencia cardíaca vuelve a 4. Dejo de hacer ejercicio y la frecuencia cardíaca vuelve a 4. Entonces yo no puedo hablar de hipertensión. Esto es lo que ocurre con la hipertensión de guardapolvo blanco, que me da un valor erróneo. Yo lo mido y digo, epa, esta persona tiene hipertensión. No, está nerviosa. Le aumentó la frecuencia cardíaca. Al revés, vamos a borrar este numerito. No, quiero mi dibujito, no quiero, perdí el número. No, tampoco. Bueno. Espérenme un segundo que no soy muy buena con mis dibujos. Bueno, y con la tecnología tampoco. No encuentro cómo volver a dibujar. Acá está. Listo. Vamos a borrar estos numeritos. Y vamos a cambiar los números. Este vuelve a quedar en 4. Pero cualquier cosa agarré. Y este se pasa a 8. Sigo teniendo 32. Pero acá sí tengo hipertensión. ¿Por qué? Porque este aumento no se va a revertir después. Bien. Eso es importante para entender lo que es precisamente la hipertensión de guardapolvo blanco, que se produce por aumento de la frecuencia cardíaca, que es transitorio. Después, cuando desaparece y la frecuencia cardíaca vuelve a sus valores normales, ahí no hay hipertensión. Pero me puede dar un valor erróneo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo ideal, hay dos maneras. Es tratar de que la persona esté lo más tranquila posible. Y muchas personas van a tomarse la presión, ¿a dónde? ¿A dónde van a tomarse la presión? A la farmacia. La farmacia. A la farmacia. Tanto en la farmacia como en casa, que no todo el mundo tiene un tensiómetro en casa, se puede hacer este estudio, esta anotación, mejor dicho, que para el médico va a ser de una ayuda, pero increíble. Esto se llama mapa. Horrible mi letra, pero bueno. ¿Qué significa mapa? Es monitoreo ambulatorio de presión arterial.
¿Cómo se hace? La persona se toma la presión, ya sea Profe, en ¿puede su... repetir? Sí, mapa, monitoreo ambulatorio de presión arterial. La persona tiene que tomarse la presión como mínimo 3 días diferentes. Lo ideal es entre 5 y 7. En lo posible, en horarios diferentes, porque no es lo mismo la presión a la mañana que a la tarde, que a la noche, porque van Lo ideal, influenciando un montón de cosas. Sí, Lourdes, perdón. lo ideal entre 5 y 7 ¿qué? Mediciones en la semana. Ah, Si yo estoy en la farmacia y viene una persona a medir, me dijo el médico que me tenía que tomar la presión todos los días, yo voy a armar precisamente la ficha del mapa. ¿Cómo se arma esa ficha? La puedo armar en cualquier papel, no necesito ningún papel que sea, que tenga algo. Agarro un papel común y corriente, piripipi. Esperen que voy a correr mi cosito de acá. Ahí después voy al chat, Pongo primero el nombre de la persona. Bueno. Sepan disculpar mi letra horrible, pero lo quiero hacer rápido. ¿Algo así, profe? ¿Cómo? ¿Algo así? A ver, pará. No sé si lo veo bien. Sí, algo así, exactamente. Nombre. Hago otra línea. Cuatro líneas, separándolo en 4 líneas. Y pongo fecha. Bueno, la fecha. La hora. Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Como vamos a estar escribiendo de puño y letra, va a estar un poco más prolijo que esta porquería mía. Entonces, viene la persona a tomarse la presión. Pongo la fecha. Pongo la hora. Pongo el valor de la presión que le tomé. Vamos a poner que sea 140, 80. No necesariamente tiene que venir todos los días a la misma farmacia. Puede ir a distintas farmacias y tomársela donde le parezca. Pero la persona tiene que tener este papelito, donde cada persona que le tome la presión va a anotar todos estos datos. La fecha, la hora en que se tomó la presión, el valor de la presión arterial sistólica y el valor de la presión arterial diastólica. Una vez que haya completado entre 3 y 7 días, esta fichita se la va a llevar al médico. Y según los valores que estén acá, el médico va a poder decir si esa persona tiene o no tiene hipertensión. ¿Quedó claro esto? ¿Para qué sirve el mapa y cómo se confecciona? ¿Eso sería el diagnóstico? En realidad esa es una forma de hacer el diagnóstico. En realidad te diría que la mejor forma de hacer un diagnóstico. Tratando de evitar precisamente
la hipertensión de guardapolvo blanco. La presión que siente la persona al ir al médico y que le diga, ay, esto, que le diga, ay, bien, me va a decir que tengo hipertensión, me va a subir la frecuencia cardíaca, y me va a dar un valor erróneo. Ahora, nosotros en la farmacia tenemos que tener en cuenta no solamente hacer esto, también tenemos que tener en cuenta, que la persona tiene que estar en unas determinadas condiciones para que precisamente no se ponga nerviosa. Porque si no nos pasaría lo mismo que le pasa a la persona cuando va al médico. No hay diferencia que yo vaya al médico a que vaya a la farmacia. Si yo me voy a poner nerviosa porque voy a pensar que tengo hipertensión, obviamente voy a estar nerviosa en cualquiera de los dos lugares. Ahora vamos a ver un par de cositas con las cuales yo puedo distraer a la persona. Milagros, ya que justo vi el chat, y es una pregunta muy importante. Milagros pregunta, ¿cuando tenés hipertensión, tenés que medicarte de por vida? Sí. La hipertensión es una enfermedad crónica que no se cura, que puede mejorar, que uno puede estar bien, pero no se cura. De hecho, pensar que una persona está curada de la hipertensión porque va y se toma, cada vez que se toma la presión está dentro de los valores normales, hace que haya abandono del tratamiento. Y con eso, obviamente, chau picho. Vuelve a aparecer la hipertensión, porque la hipertensión no se cura, está controlada precisamente por la medicación, y cuando una persona deja la medicación, vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque no se curó, está controlado. Básicamente eso. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones, esas cosas que yo tengo que tener en cuenta cuando le voy a tomar la presión a alguien? Primero y principal, yo tengo que asegurarme que la persona haya hecho como mínimo unos 10 minutos de reposo. Precisamente porque si vino caminando, estaba haciendo ejercicio, aunque no fuera voluntario, y la frecuencia cardíaca le pudo haber aumentado. Con lo cual me va a dar un valor no real. Otra de las cosas que me tengo que asegurar es que no haya comido, tomado café, fumado, en los 5 a 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque precisamente va a ocurrir lo mismo. Son todas cosas que me aumentan la frecuencia cardíaca en forma transitoria y me puede dar un falso valor de presión arterial. Y digo falso valor porque no quiere decir que no tenga realmente esa presión en ese momento. Pero que pasado el momento, esa frecuencia cardíaca disminuyó y chao, se terminó la historia. Esa persona no tiene hipertensión, tiene un valor de presión arterial alto, pero producto del aumento de la presión, de la frecuencia cardíaca, no porque tenga hipertensión. Quien pueda hacer un ejercicio, cuando en clases presenciales es algo que me encanta hacer porque se ve en una forma realmente muy
muy clara, muy gráfica, tomarle la presión a alguien, después que esa persona coma algo, volver a tomarle la presión y van a ver que hay una variación. Pedirle a esa misma persona que suba una escalera y que la baje, y le vuelvo a tomar la presión y vamos a ver que va a haber una variación. Siempre para arriba. No les digo fumar porque no se puede, pero tomarse un café y vuelven a tomar la presión y van a ver que también hay un aumento. Con respecto al tratamiento, perdón, antes que me olvide, yo le estaba diciendo que siempre hay técnicas como para que la persona que viene a la farmacia a tomarse la presión esté un poco más distendida, no se ponga nerviosa, que no esté pensando, ay, tengo hipertensión, no voy a poder comer más un salamín, me van a sacar todas las cosas ricas, entre otras cosas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con esa persona? Primero que nada, asegurarme que esté en reposo, que no haya fumado, que no haya tomado café, en los últimos 10 minutos. Entrar como si nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tratar de tener una conversación agradable, preguntarle a la persona, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Y esto quién te lo mandó? ¿Y por qué? Ah, ¿te mandó el médico? Bueno, vamos a ver. Che, ¿viste qué lindo que está el día hoy? Salió el sol después de tantos días de lluvia. Carolina dice, tengo hipertensión, cuando como salamín, tomo café o un energizante, al rato me da dolor de cabeza. ¿Por qué será, Caro? Pensalo. Hacer todo este tipo de cosas, tratar de no, vamos a suponer que esta persona tuvo que esperar un montón y ya se está hinchando las paciencias de estar ahí esperando, y se tiene que ir y quiere hacer las cosas rápido, porque hay personas ansiosas. Tranquila, quédate tranquila porque si no te va a dar, la presión te va a dar alta al cohete. Tratar de ser lo más suave posible. Pónganse en el lugar de esa persona. ¿Cómo les gustaría que los traten? ¿Cómo prestarles atención? Porque si hay algo que nos enoja a todos es que vengan y listo, chao, que no nos den pelota, porque cuando uno va es porque tiene algún padecimiento. Entonces, obviamente, eso de que no nos den pelota nos pone nerviosos y chácate, pum. La presión se fue al carancho y no necesariamente tiene que ser hipertensión. Entonces, son todas técnicas que se denominan distractivas, que hace que la persona se relaje, que su corazón no lata tan exageradamente. Bien, por el tiempo que nos queda, que son las 21:19 ya, vamos a hablar un poquitito de tratamiento, pero toda la parte farmacológica, después se las voy a pasar por escrito al grupo. ¿Por qué? Porque me interesa la parte, digamos, la parte farmacológica tiene toda una explicación técnica que lamentablemente no nos va a dar el tiempo. Por eso se los mando por escrito, en forma que lo puedan leer, que puedan sacar dudas, y en el caso de que realmente haya dudas, después las aclararemos. Pero hay cosas que son regla para todo hipertenso.
alimentos que tienen sal escondida. Alimentos que me van a hacer mal para la hipertensión. Vamos a ver que el mejor tratamiento, si alcanza, por decirlo de alguna manera, siempre es lo que se denomina tratamiento higiénico dietético. ¿Qué significa esto? Cambiar costumbres de vida. Si yo fumaba, tratar de dejar de fumar. Aunque al principio la abstinencia del cigarrillo produzca mayor cantidad de problemas. Disminuir el consumo de sal. ¿Por qué? Porque la sal es el enemigo número 1 de la hipertensión. ¿Por qué? Porque al tener mucha sal en mi cuerpo es donde más retengo agua. Y Entonces, donde ¿tratamiento cómo? higiénico dietético. Entonces, ¿cuál es el problema? Está bien, yo no le pongo sal a la comida. Es lo primero que nos van a decir. a Bianca divina, no te deja cocinar porque cocina sin sal. Hablando de la sal, una buena medida es cambiar. Sí, parece de hospital, tener toda la razón. Es cambiar la sal por algún otro condimento. ¿Cuál? La pimienta y el limón. Por lo menos le da un gusto un poco menos fiero. Convengamos que nos acostumbramos de muy chiquititos a comer cosas con sal. Con lo cual, ¿Y la pimienta o las cosas picantes no te suben la presión? No, las cosas picantes te la bajan la presión. Después se los voy a poner en el apunte también. El ajo también. También te baja la presión. El ajo, vamos con el ajo. Aunque después te puede llegar a dar una acidez y una gastritis de la sarampimpín, pero bueno. Tratar de disminuir el consumo de sodio. Y tratar de disminuir no solamente el consumo, o sea, de ponerle mucha sal a las comidas, sino que tratar de evitar la sal oculta. ¿Cuáles son las fuentes de sal oculta? El agua mineral. El agua mineral es mineral, tiene minerales. Tiene una cantidad de sodio importante. Al menos que la botella diga baja en sodio, ahí sí. Si no, agua de la canilla, no agua mineral. Exactamente, Loísa. Los enlatados es la otra fuente de cantidades exorbitantes de sodio. Es más, si ustedes leen los conservantes de cualquier enlatado, les va a decir sorbitol de piripipí, sobre soato de parapapá, criquiquí de queragagá, todos tienen sal. El queso crema, dice Caro. ¿Qué queso crema come, Caro? Algunos quesos crema, pero los quesos casan crema. La mayoría de los quesos que más sal tienen son los quesos duros, más que los quesos untables. Pero bueno, todas esas cosas hay que ir empezando a erradicarlas. Conservas, agua mineral y lo del sarro, bueno. A mí también milagros. La pava y la cafetera está todo lleno, está blanca del sarro que tiene, pero bueno, no tiene sal. Mi agua de la canilla tiene arsénico, peor todavía, así que no sé qué tomar. No, bueno, pero vaya en Navarro, acá en Samichi no.
Sí, Me voy para todo allá. tiene algo, André. Pero bueno, estamos hablando de la Tal cual, hipertensión. tal Después nos cual. ocuparemos de las otras. Otra cosa que tiene sal oculta. Sí, el agua filtrada, sí, Facundo. Otra de las cosas que tienen sal oculta. Sí, Elo. Totalmente de acuerdo. Son los más ricos de todos. Pero bueno, y lo más malo. Pero bueno. Otra de las cosas que tienen sal oculta. Las galletitas. El pan. Los encurtidos. Los embutidos. Todo eso hay que olvidarse. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que olvidarse de por vida? Cualquier tratamiento crónico prohibitivo no sirve para nada. Lo único que hace es una falta de adherencia del paciente al tratamiento. Que se hinche las pelotas, perdón por la expresión, pero es real, de ese tratamiento tan coercitivo que no me dejan, sí, no se puede vivir sin pan, pero bueno. Que me digan, no puede comer esto, no puede comer... Bueno. Obviamente, una vez cada tanto, podés darte un gustito. Pero que no sea de todos los días. Básicamente eso. Pasa que, por ejemplo, sí. Uno después también termina dejándolo, ¿no? Porque como decía Caro, me parece, a veces el comer fiambre te da dolor de cabeza. O a mí, por ejemplo, también el chocolate. Y son cosas que por ahí después lo dejas porque la verdad, para que me duela la cabeza, y bueno, será muy rico, pero no. Y así como que lo vas dejando. Claro, o sea, todo depende un poco también de los síntomas que tengas. Sí. A ver, no puedo comer salame porque tengo hipertensión. Y está el salamín colgando ahí que me dice, comeme. Y yo digo, no, tengo hipertensión, no puedo. Lo vas a dejar pasar un par de días, al cuarto lo vas a agarrar con unas ganas tremendas. Y te vas a comer todo el salamín entero. Muy diferente sería que el salamín me está mirando y en el momento que me está mirando y me como un par de rodajitas. No me como el salamín entero. Y como bien dice Francisco, dice una vez al año. El salamín no tiene ojos. Sí, pero te mira y te dice cómeme, Caro. ¿Nunca tuviste un salamín colgado en tu casa? Te mira y te dice cómeme, te lo juro. A mí me lo dice. Entonces, una cosa es, ¿se acuerdan del programa de Cormillot? Cuando hablaba de los permitidos. Precisamente ahí radica el éxito de un tratamiento prohibitivo. Si a mí me prohíben algo, y esto es inherente a la condición humana, a todos nos va a pasar. A mí me prohíben algo, toma pa' vos. Toma igual. A mí me prohibieron todos los dulces porque tengo diabetes. Nunca me gustaron los dulces hasta que me dijeron que no los podía comer. Ay, me desespero por algo dulce. Así funciona un poco la psiquis humana. Basta que te prohíban algo para que vos lo quieras. Entonces, no es lo mismo una vez por semana hacer una concesión y comerte 2 rodajas de salamín a aguantar hasta que no aguantaste más y comerte salamín entero. Que te va a hacer peor
que comerte 2 rodajitas de salamín cuando te estaban mirando y te decía, comeme. Después te mando una foto de mi salamín con ojos que me mire y me dice, comeme. ¿Mm? Cualquier tratamiento prohibitivo es un fracaso. ¿Mm? Realmente es así. ¿Mm? Bien. Lo otro que también es importantísimo en el tema de un tratamiento higiénico dietético es el ejercicio. ¿Mm? Tengo que cambiar mis hábitos. Y acá se viene una parte más linda, porque es menos complicado. Hacer un poquito de ejercicio no es nada malo. Y como no es que tengo que salir a correr una maratón, sino que ir a caminar media hora por día o día por medio, ya no es tan complicado. Lo puedo incluso hasta tomar como un paseo. Y también estoy haciendo ejercicio. Eso es importante, muy importante. Esas dos cosas, tratar de reducir al máximo posible todas aquellas cosas que tengan sal en la dieta y hacer un ejercicio diario o día por medio, obviamente ayuda un montón. Pero no nos podemos olvidar del tratamiento farmacológico, que después se lo voy a mandar en algún en un archivito. Francisco dice, al pariente hipertenso encajarle a los perros para que los pasee, genial. Si los perros no lo ponen nervioso, que haga ejercicio, se distienda un poco. Pero bien, ¿alguna duda con respecto a todo esto de lo que es el tratamiento higiénico dietético? Y sí, Elo. No, profe, súper claro. Bien, me alegro. Cambiar de hábitos y ejercicio. Corta. Exactamente. La parte farmacológica después se las paso en un archivo. Y sí, o sea, lo que decía Eloísa recién, está dejando mucha gente hipertensa. La cuarentena. Y acá influyen dos factores, que es precisamente la falta de ejercicio, aunque está permitido salir para hacer ejercicio. Eso por un lado, y por el otro lado, el nivel de ansiedad, estrés con el que se está viviendo en este momento, como lo que contaba Gogo, que tiene que ir a laburar y que vive con la abuela y que se puede contagiar y que, bueno, juega siempre en contra. Juega siempre en contra. Bien. Les debo entonces en esto antes del miércoles, en lo posible mañana, les mando la parte escrita, digamos, de todo el tratamiento farmacológico, en qué parte de esta formulita actúa cada uno de los fármacos que más se utilizan. Y bueno, el miércoles, si tenemos suerte y ya recibieron el video y pudieron verlo absolutamente todos, vamos a retomar las dudas de lo que puede haber quedado de asma, las dudas de lo que puede haber quedado de hipertensión y la parte de alergia.
En el caso de que no hayan recibido el video y no lo hayan podido ver todos, vamos a ver la parte de diabetes, que también es algo muy importante y de todos los días en la farmacia. Y bueno, dejaremos juntaremos todos estos temas de dudas, de alergia y algunas otras cositas, un poquito para más adelante. Mi intención es que el video lo puedan ver todos, para que precisamente se generen las dudas y las consulten. Bueno, gente bella, nos vemos el miércoles. Adiós.